Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver los productos notables. Es un tema que forma parte del temario del examen Comipems y que se pregunta año con año. Entonces, vamos a empezar con la clase. Primero que nada, ¿qué son los productos notables? Bueno, pues los productos notables son las multiplicaciones de polinomios. Y como pues esta definición no nos dice mucho acerca de qué es un producto notable, ¿por qué? Pues porque debemos de saber qué estamos multiplicando. Y si son multiplicaciones de polinomios, pues yo debo de saber qué es un polinomio. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio se compone de expresiones algebraicas que nosotros vamos a llamar términos y consta de las siguientes partes: una literal, exponente y coeficiente. Esas son las tres partes que componen un polinomio. Los polinomios los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar y los podemos dividir. Así como los números con los que utilizamos para contar, para hacer pues, cuentas, sumas, multiplicaciones o divisiones, pues lo mismo podemos hacer con un polinomio. ¿Qué ejemplos de polinomios tenemos? Bueno, pues como ejemplos tenemos 3x, 2x más 4, 7x menos 2y más 3z, y antes de pasar con el siguiente, pues es muy común que cuando se ven polinomios, al polinomio o a una expresión de un término, ¿cómo la llamamos? La llamamos monomio. A la que se compone de dos términos la llamamos binomio. A la que se compone de tres, ¿cómo la llamamos? Trinomio. ¿Y qué me dicen a mí pues en la escuela? Que a las expresiones de más de tres términos ya se les llama polinomio. Pues esta idea es errónea porque polinomios son todas las expresiones algebraicas. Lo que sucede es que a los polinomios de un solo término se les llama monomio, a las de dos términos binomio, a las de tres trinomio. No tenemos nombres en específicos a partir de expresiones algebraicas o de polinomios de más de tres términos, pero todos son polinomios. Y pues como un polinomio se compone de términos, que son expresiones algebraicas, pues lo que separa a un término de otro término es el signo. Por ejemplo, aquí yo tengo 3x, pero ¿qué signo tiene? Tiene signo más, solamente que en matemáticas no ponemos el signo más de una cantidad en general, al menos en álgebra, no la ponemos. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos términos tenemos? Pues este tiene su signo más, pero que no se le pone, y aquí tenemos más 4. Es un polinomio de dos términos. Entonces, los polinomios son estas expresiones que se componen de una literal, de un exponente y de un coeficiente. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos 2m más 9n menos 8p menos 3q. Pues es un polinomio. ¿De cuántos términos? Pues de 4. Entonces, eh, lo que me interesa que sepamos es qué es la literal, qué es el exponente y qué es el coeficiente. Por ejemplo, aquí yo tengo 8x al cuadrado. Bueno, pues ¿cuál sería su literal, cuál sería su exponente y cuál sería su coeficiente? Pues el coeficiente es el número el número, vamos a llamar que el coeficiente es el número. La literal o la letra, pues en este caso es la x. Y el exponente es el número pues que va en la parte de arriba de la literal de la x. Ese es el exponente. Entonces, pues en este ejemplo, yo tengo 8x al cuadrado. Su coeficiente es el 8, la literal es la x y el exponente es el número 2. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, a la x solamente? Si yo tuviera la x solamente, pues el coeficiente, ¿cuál sería? Pues el coeficiente sería el 1. Siempre que una letra aparentemente está sola, no es que esté pues, sola. Así como omitimos el signo positivo, o sea, yo digo que omitimos porque no lo ponemos, también omitimos el 1 como coeficiente. ¿Cómo que el 1 como coeficiente? Pues aquí no imaginariamente, sino que no lo ponemos, pero aquí siempre existe un 1. Eso quiere decir que si yo tengo a la x solamente, pues es como si tuviera 1x.
Si yo tengo a la y solamente, pues es como si tuviera pues 1y. Como esto me representa una multiplicación, pues por qué cantidad debo de multiplicar a la x para que me dé x, pues por 1. Entonces, por esa razón es que tiene coeficiente 1. ¿Cuál sería la literal? Pues tiene literal, pues la x, porque es la letra. ¿Y qué exponente tiene? Pues así como omitimos el más, omitimos el coeficiente 1, pues también omitimos el coeficiente 1. Quiere decir que aunque una literal esté aparentemente sola, no, pues realmente no lo está. Tiene un 1 como coeficiente y tiene un 1 como exponente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es la teoría más importante de productos notables. A mí o debo de saber qué es lo que voy a operar o qué voy a multiplicar en este caso para entender qué significan estas multiplicaciones. No son multiplicaciones normales porque debemos de seguir pues ciertas reglas matemáticas para poder desarrollar estas multiplicaciones. Entonces, vamos a analizar los productos notables. Existen pues diferentes, los vamos a ver a continuación y pues vamos a empezar. Tenemos el binomio al cuadrado, que es un producto notable, que es el más popular o el más común, por así decirlo. Un binomio al cuadrado, si yo digo binomio, ¿de cuántos términos estoy hablando? Ah, pues estoy hablando de 2, y como es al cuadrado, quiere decir que lo voy a elevar al cuadrado. Por esa razón se llama así, porque voy a tener una expresión de esta forma. Hay que acostumbrarnos a que en álgebra todas las operaciones o todas las reglas matemáticas, por así decirlo, se pueden expresar de una forma general. ¿Cómo que de una forma general? Pues de una forma en la que yo me pueda guiar para poder hacer cualquier operación de ese tipo. Por ejemplo, cuando yo tenga un binomio al cuadrado, va a ser una expresión de la forma a más b al cuadrado. Lo vamos a ver ejemplos más adelante. Pero ¿cuál es su forma general? Bueno, pues lo que voy a tener entre paréntesis va a ser un binomio, pero que va, y pues como está a una potencia 2, pues va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué digo si digo que los productos notables son multiplicaciones de polinomios y esto es una potencia? ¿Por qué vamos a ver pues algo que aparentemente no es una multiplicación? Cuando yo tengo 2 al cuadrado, 2 al cuadrado ¿a qué es igual? Pues 2 al cuadrado es igual a 4. Pero este sería como que el resultado. Pero ¿cuál es el procedimiento o lo que realmente hacemos cuando elevamos a una potencia? Bueno, pues lo que realmente tenemos que hacer cuando elevamos a una potencia es hacer lo siguiente. Una potencia me indica la cantidad de veces que debo de multiplicar a mi base. Lo voy a poner aquí. Este 2 es mi base, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo. Yo tengo 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Vamos a verlo. Mi base, que es el 2, esto es en todas las potencias. La potenciación, pues se basa de la siguiente manera. Yo debo de multiplicar por sí mismo la base por el número de veces que me indica el exponente. El exponente, pues en este caso es el 3. Entonces, si yo debo de multiplicar a mi base, que es el 2, por sí misma, por el número de veces que me indique el exponente, pues entonces yo voy a multiplicar el 2 3 veces, porque pues así funciona la potenciación. Si yo tuviera 2 a la 5, pues lo que debo de hacer es multiplicar al 5, ¿cuántas veces? Al 2, perdón, al 2 lo debo de multiplicar, pues 5 veces. Entonces, pues es como si tuviera aquí 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, voy a multiplicar al 2 por sí mismo 5 veces.
Entonces, ¿por qué comento esto? Pues porque en la álgebra funciona, pues no exactamente igual, pero pues la base es la misma. Entonces, eh, ¿cuánto es 2 al cubo? Pues 2 al cubo dijimos que era 2 por 2 por 2, o sea, multiplico el 2 tres veces. 2 por 2, pues es 4 y 4 por 2 es 8, entonces 2 al cubo, pues es 8. Comento esto porque si yo tengo a más b al cuadrado, pues entonces, si yo hago lo mismo, ¿cuántas veces debo de multiplicar por sí mismo a más b? Ah, pues 2 veces. Entonces, un binomio al cuadrado es como si yo tuviera esto. Una multiplicación del mismo binomio. Entonces, pues por esa razón es una multiplicación de polinomios, solo que pues aparentemente no se ve, ¿ok? Entonces borro esto y pues vamos a analizar ya el álgebra. Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿qué nos dice la forma general? La forma general me dice que cuando yo tenga un binomio al cuadrado, o sea, a más b al cuadrado, esto es lenguaje algebraico, yo debo de elevar al cuadrado el primer término en este caso, pues es la a. Como es un binomio, ¿de cuántos términos se compone? Pues de uno y otro, o sea, de dos términos. Entonces, cuando yo tenga un binomio al cuadrado, voy a elevar el primero al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a ver ejemplos para que quede más claro, pero lo que debo de entender y de cierta manera, pues aprender es la forma general, porque no importa qué binomio tenga, siempre que esté elevado al cuadrado se va a resolver de esta manera. Por eso digo que es una forma general, porque todos los binomios al cuadrado se van a resolver de esta manera. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x más 7 al cuadrado, pues x más 7 al cuadrado es mi binomio. Digamos que en vez de que yo tenga x más 7 al cuadrado, vamos a imaginar que tenemos a más b al cuadrado. ¿Por qué razón? Pues porque en este ejemplo, en x más 7 al cuadrado, ¿quién sería la a? Pues la a sería la x. ¿Quién sería la b? La b sería el 7. Entonces, es lo que yo debo de ver. Entonces, pues vamos a hacerlo paso por paso. ¿Qué me dice la fórmula? Dice que a la debo de elevar al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término en este binomio? Pues la x. Entonces, a la x la voy a elevar al cuadrado. Fíjense que aún no lo estoy resolviendo, estoy agrupando. Y eso es muy importante cuando apenas estoy, pues, empezando a hacer ejercicios. Entonces, el primer término al cuadrado más dos veces la multiplicación del primer término por el segundo. El primer término, pues es la x y el segundo término es el 7. Los paréntesis, ya lo debemos de saber, me representan una multiplicación en matemáticas, pero aun y cuando no ponga un paréntesis, me implica una multiplicación. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 que no tiene paréntesis, pero pues esto no quiere decir que no sea una multiplicación, porque aún así lo es. Voy a explicar algo interesante aquí, pero mientras vamos a seguir. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Ah, pues después de 2a por b más b al cuadrado, o sea, el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término aquí? Pues es el 7. Entonces el 7 lo debo de elevar al cuadrado. Y sigo resolviendo. ¿Cuánto es x al cuadrado? Pues x al cuadrado es x al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, x cuadrada elevada al cubo, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer aquí es multiplicar mis exponentes. Aquí los voy a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 2x al cuadrado elevada al cubo,
pues entonces esto es igual a x a la 6. En este caso conservo mi base y solamente multiplico los exponentes. ¿Qué pasaría ahora si yo tuviera 3x cuadrada elevado al cuadrado? Bueno, lo que debo de hacer cuando ya tenga un coeficiente dentro del paréntesis, pues lo que pasa ahora es que tanto voy a elevar a la potencia, o sea, aquí yo puse un 2, pero puede ser pues una potencia diferente. Voy a elevar a la potencia tanto al coeficiente como a, pues a la literal. Entonces, si yo resuelvo lo que tengo aquí, 3x al cuadrado elevado al cuadrado, pues yo tendría algo como pues 3 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es 3 por 3, 9. Y x al cuadrado, pues es x al cuadrado. Esto que tenemos aquí es una ley de los exponentes que pues debemos de saber. No voy a entrar tanto en eso porque no es pues tanto temario o no entra tanto en el examen con mi PEMS, pero pues en el binomio al cuadrado se necesita. Entonces, voy a hacer otro video explicando más a detalle esta parte, pero creo que se entiende. Cuando tenemos una letra que está elevada a una potencia, pero eso lo elevamos a una potencia, lo único que hacemos es conservamos la base, no, en este caso la x es la base, y hacemos multiplicación de los exponentes. 2 por 3 pues es igual a 6. Y pues cuando el coeficiente, cuando la expresión, perdón, tiene un coeficiente diferente de 1, porque recordemos que aquí, aunque no esté escrito, pues existe un 1 como coeficiente. Entonces, lo que se hace aquí es elevar a la potencia tanto al coeficiente como a la literal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Después que tenemos, ya que elevamos x al cuadrado, bueno, pues la multiplicación es conmutativa. ¿Cómo que es conmutativa? Bueno, si yo multiplico 3 por 5, pues 3 por 5 es igual a 5 por 3. A esta propiedad de que podamos voltear las multiplicaciones, por así decirlo, y que me dé el mismo resultado, se le llama conmutatividad. Por ejemplo, o sea, otro ejemplo sería 10 por 1 por 10, pues es igual a 10 por 1. Esta propiedad se le llama conmutatividad, ¿de acuerdo? La multiplicación algebraica o la multiplicación en general tiene esta propiedad. Esto quiere decir, aquí que tengo, aquí yo tengo 2 por x por 7. O sea, yo tengo una multiplicación, pero con tres cantidades. Pregunta, ¿nosotros podemos multiplicar de 3 en 3? Pues no, la respuesta es no. Si yo voy a multiplicar, por ejemplo, 3 por 5 por 10, si yo quiero hacer esta multiplicación, primero multiplico 3 por 5 y eso lo multiplico por 10. Yo hago multiplicaciones de 2 en 2. Por esa razón se dice que hacemos operaciones binarias. Multiplicamos de 2 en 2, sumamos de 2 en 2, restamos de 2 en 2. Entonces, si esto ocurre, pues entonces lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Yo voy a multiplicar 2 por x y pues, a ese resultado lo voy a multiplicar por 7. Entonces, ¿cuánto es 2 por x? 2 por x es 2x. Y pues sigo multiplicando por 7, porque dijimos que vamos a hacer todo el procedimiento por ahora. Y pues ¿cuánto es 7 al cuadrado? 7 al cuadrado es 7 por 7, que es igual a 49, y esto lo vamos a poner pues ya directo. Voy a hacer espacio aquí, y esto igual lo borro. Y bien. Bueno, pues esto que es igual x al cuadrado más, yo tengo 2x por 7. En este caso, aquí yo tengo pues una multiplicación
de un polinomio por un número. Lo que se hace en este caso, solamente se multiplican los coeficientes o solamente los números, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Pues porque este 7 que tengo entre paréntesis no tiene una literal. Entonces lo que ocurre aquí es que voy a multiplicar solamente los números. Entonces, ¿cuánto es 2x por 7 o 2 por 7? Pues es 14 y conservo la x más 49. Y habré pues terminado. Siguiendo con esta pues explicación ya un poco más detallada, vamos a seguir haciendo más ejemplos un poco más rápido. Si yo tengo, por ejemplo, 4x más 5 al cuadrado, ¿qué debo de hacer? Ah, pues el primer término al cuadrado. El primer término, quiero que vean esto. El primer término, ¿quién es? Pues el primer término, este es A y este es B, ¿ok? Entonces, si es el primero al cuadrado, pues entonces 4x al cuadrado más 2 veces el primero, 4x por el segundo. ¿Quién es el segundo? Pues el 5 positivo, más el segundo término al cuadrado, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar esta parte. Como en este caso tenemos una cantidad entre paréntesis elevada a una potencia, pues el 2 vamos a tener que elevar al cuadrado tanto al 4 como la x. Entonces, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Pues es 16. ¿Y cuánto es x al cuadrado? Pues es x cuadrada. Más, en este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto es 2 por 4x? Pues 2 por 4 es 8, entonces 8x. Y esto lo seguimos multiplicando por 5 porque solamente hicimos esta parte, multiplicamos 2 por 4x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seguimos. Y más 5, que lo tenemos que elevar al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5 y 5 por 5 pues es igual a 25. Sigo desarrollando esto y pues entonces aquí yo tengo 16x al cuadrado más 8x por 5, 40x más 25. Y con esto, pues yo ya pues habré terminado. Entonces borro aquí. Ahora bien, si nosotros tenemos una resta, como que una resta, si yo tuviera, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado, pues en casos anteriores teníamos una suma. Y ahora tenemos una resta, pero sí, una resta, pero sigue estando elevado al cuadrado. Pues esto sigue siendo un binomio al cuadrado. Vamos a anotar aquí la fórmula general del binomio al cuadrado. ¿Qué pasa si ahora tengo una resta? Si ahora tengo una resta, lo que debo de hacer es seguir la fórmula de igual manera. ¿Cómo que de igual manera? Bueno, vamos a resolver este ejercicio y lo vamos a ver. El primer término al cuadrado, x al cuadrado más 2 veces el producto del primero o la multiplicación del primero por el segundo. Eh, pero aquí me estoy confundiendo. El primer término al cuadrado más 2 veces el primero. ¿Quién es el primer término? Pues es la x por el segundo. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es el segundo término? ¿Es el 3 y ya? Pues no. El segundo término es el menos 3 y lo voy a poner aquí con rojo porque el segundo término es este. Debe de estar completo con todo y su signo. Con todo, pues sí, con todo y su signo porque es es el segundo término. Entonces, más el segundo término que es menos 3. No es 3, es menos 3. Tiene signo al cuadrado.
En matemáticas omitimos los signos positivos, pero los signos negativos, esos nunca se tienen que omitir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver. X al cuadrado, pues es x cuadrada, más 2 por x, pues 2x por menos 3, más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Menos 3 al cuadrado es como si yo tuviera menos 3 por menos 3. Si yo hago multiplicación de signos o leyes de los signos, menos por menos es más. No lo voy a poner porque no se escribe, entonces más y 3 por 3 es 9. Ah, pues entonces menos 3 al cuadrado es 9. Y finalmente, x al cuadrado más 2x por menos 3. ¿Este qué signo tiene? Tiene signo positivo. ¿Y este qué signo tiene? Negativo. Pues entonces voy a hacer multiplicación de signos. Más por menos, menos, y 2x por 3, pues es 6x. Y pues lo que hay que hacer aquí es sacar los paréntesis. El 9 tiene signo más, entonces más este más por el más que hay aquí, pues más por más, pues es igual a más, entonces más 9. Ahora, lo último que debo de hacer es sacar los paréntesis. Un resultado nunca se entrega con paréntesis, entonces, como siempre que haya un paréntesis me implica una multiplicación, este signo positivo me está multiplicando a lo que tengo aquí entre paréntesis. Por esa razón vamos a hacer la multiplicación. Más por el menos de aquí, pues es el menos, entonces el resultado va a ser x al cuadrado menos 6x más 9. Y con esto habré terminado. Vamos a ver el siguiente producto notable. Esto es el binomio al cuadrado. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede con el binomio conjugado. Un binomio conjugado es de la forma a más b por a menos b. Y su forma general es pues a más b por a menos b igual a cuadrada menos b al cuadrado. Vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ir pues aclarando esto. Si yo tengo x más 5 por x menos 5, ¿cómo lo debo de resolver? Bueno, pues si yo tengo esto, ¿por qué esto para empezar es un binomio conjugado? Vamos a analizar primero la forma que tiene. Este binomio tiene la forma de a más b por a menos b. Fíjense que aquí yo tengo a y que aquí también tengo a. Que aquí tengo b y que aquí tengo pues menos b. Entonces, por esta razón se llama binomio conjugado porque es de la forma a más b por a menos b. O sea, vamos a tener prácticamente lo mismo, por así decirlo, pero con signo diferente. Aquí yo tengo x más 5 y x menos 5. Pues aquí yo tengo la x y aquí también tengo la x, pero aquí tengo al 5 y aquí tengo al menos 5. Tengo el mismo binomio, solamente que de un lado se están sumando y del otro lado se está restando. Entonces, pues es muy fácil identificar el binomio conjugado porque va a ser de esta forma. Siempre, siempre, siempre que tenga lo mismo, solo que de un lado se estén sumando y del otro lado se estén restando, va a ser un binomio conjugado y se va a resolver de esta manera. ¿Cómo se resuelve? Pues el primer término lo voy a elevar al cuadrado y le voy a restar el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿cómo tendríamos que resolver este binomio? Ese es el más fácil. El primer término, pues es la x en este caso, entonces va a ser x al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado, pues es el 5. Aquí no importa el signo que tome porque siempre se va a restar. Entonces, y pues como lo voy a elevar al cuadrado, no importa si es negativo, siempre voy a obtener un resultado positivo. Entonces, si resuelvo x al cuadrado, pues es x
cuadrada y pues menos 5 al cuadrado, 25. Entonces, siempre que tenga lo mismo de un lado y del otro, solamente que de un lado se están sumando y del otro lado se van a estar restando los binomios, pues va a ser un binomio conjugado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer pues más ejemplos. Si yo tengo ahora 3x más 2, y si aquí tengo 3x más 2, pues entonces del otro lado, para que sea un binomio conjugado, debo de tener 3x menos 2, porque debo de tener lo mismo de un lado y lo mismo del otro, pero con signos diferentes. Entonces, pues si es el primer término al cuadrado, pues el primer término aquí no es la x sola, aquí es 3x al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 3x al cuadrado? Pues si debo de elevar tanto el 3 como la x al cuadrado, entonces 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, y x al cuadrado pues es x cuadrada, menos 2 al cuadrado, que es 2 por 2, pues es igual a 4. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora si yo tengo x más 8 por x menos 8, pues entonces, ¿a qué debe de ser igual esto? Bueno, pues el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 8 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es x al cuadrado? X cuadrada. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Pues es 8 por 8, que es igual a 64. Entonces, el binomio más fácil de recordar es el binomio conjugado por la forma en la que tiene. Entonces, pues es muy fácil. ¿Qué es lo que debo de practicar o en lo que no me debo de equivocar? En las potencias. Les recuerdo que voy a hacer un video dedicado a la potenciación y a la radicación, pero pues va a ser más adelante. Eh, pero pues como aquí no, pues solamente le vamos al cuadrado o al cubo en dado caso, pues creo que se entiende la idea. Pero repito, voy a hacer un video pues dedicado a esta parte. Entonces, seguimos con el siguiente binomio. Es el penúltimo que vamos a analizar en la clase del día de hoy y es el binomio con término común. Antes de pues continuar, te recuerdo que tenemos un curso donde pues tenemos clases en vivo, apuntes digitales, bancos de preguntas y pues acceso a una plataforma. Si quieres información del curso que estamos brindando, es un curso intensivo, pues mándanos mensaje en alguna de nuestras redes sociales. Estamos como Alfa Comipems en todas nuestras redes, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y pues aquí en YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción. Vamos a estar subiendo muchas preguntas y mucho material, especialmente en TikTok. Entonces, pues para que vayas y nos sigas. Y pues repito, si quieres información sobre nuestro curso, que pues empieza muy pronto, pues haznoslo saber por un mensaje. Entonces, vamos a continuar con el binomio con término común. ¿Qué es el binomio con término común? El binomio con término común, como su nombre me lo dice, ya no voy a tener lo mismo de un lado y del otro, sino que solamente voy a tener un término que va a ser igual en ambos paréntesis. ¿A qué me refiero con esto? Aquí nosotros tenemos x más a por x más b. ¿Cuál es la letra en común si lo queremos ver así, en que hay en un paréntesis y en otro? Pues la x. Esto quiere decir que vamos a tener un término común, por eso este binomio se llama así, porque voy a tener una x, o no una x, sino el mismo término de un lado y exactamente ese mismo término del otro, en el otro binomio. Entonces, solo un término, repito, solo uno va a ser el que tengamos en común. Y si es de esta forma, de la forma x más a por x más b, o de la forma pues con un solo término en común, se va a resolver de esta forma con la forma general. ¿Cómo que de la forma general? Pues vamos a verlo. El término en común lo voy a elevar al cuadrado, más voy a sumar
los otros términos, los que no son comunes, en este caso, pues como A y B no son iguales, pues no son términos comunes, entonces yo los voy a sumar y el resultado de esa suma lo voy a multiplicar por el término en común. Y finalmente voy a multiplicar los términos pues diferentes. Sé que parece pues algo aparentemente muy difícil, pero vamos a ver ejemplos y al final de los ejemplos pues nos vamos a dar cuenta que es pues más fácil de lo que pues aparenta ser. Entonces, primer ejemplo. Si yo tengo x más 2 por x menos 2, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Quién es mi término en común aquí? Pues en este caso es la x. Y si se preguntan, perdón, aquí no es menos 2, aquí es eh, menos 5. Ojo que si fuera menos 2 ya no sería, bueno, pudiera ser, bueno, realmente no sería binomio con término común, sino que sería un binomio, pues, de esta forma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. Entonces, x más 2 por x menos 5, ¿cómo se va a resolver? Mi término en común es la x, entonces pues el término en común lo debo de elevar al cuadrado. Más, aquí me dice que yo voy a sumar los términos que son diferentes. Voy a poner un corchete solamente para agrupar y ahorita voy a explicar por qué. Aquí yo tengo a más b. ¿Quién es la a? Pues en este caso la a es el 2, entonces es como si yo tuviera 2 más la b. ¿Pero quién es b? Pues b no es el 5, el b es menos 5. Y ojo con esto porque es muy importante. Entonces cierro el corchete y al final lo voy a multiplicar por el término en común que es la x. Más, pues voy a sumar los términos que son diferentes. O sea, voy a multiplicar 2 por menos 5. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo esto, pues ¿cuánto es x al cuadrado? Pues es x cuadrada más, fíjense aquí, el 2. Pongo el 2. ¿Por qué pongo el 2 primero? Porque como yo tengo una cantidad entre paréntesis, eso quiere decir que hay una ¿qué? Hay una multiplicación. Entonces, este más me está multiplicando lo que hay dentro del paréntesis. Lo único que debo de hacer es multiplicar los signos. En este caso, ¿cuánto es más por menos? Pues más por menos es menos. Entonces, poniendo el menos, saco el paréntesis. Entonces, menos 5, cierro el corchete y pues multiplico por x. Y 2 por menos 5, primero multiplicación de signos, más por menos, pues es menos, entonces esto es menos 10. Finalmente, x al cuadrado más, ¿cuánto es 2 menos 5? Pues es menos 3. Y se sigue multiplicando por x. Y pues aquí de igual forma hay que sacar a ese paréntesis que nos estorba. Más por menos, pues más por menos es menos, entonces aquí voy a tener menos 10 y finalmente lo que me queda pues es quitar el corchete. Yo puse corchetes en este ejemplo para que se vea pues más claro lo que hay que hacer cuando tengamos números positivos y números negativos. Si yo tuviera en los dos binomios, pues signo positivo, pues yo tendría que seguir la fórmula general tal cual, o sea, no tendría que poner corchete porque es signo positivo. Pero como aquí tengo pues signos positivos y negativos, a mí me conviene agrupar todo, o sea, utilizar corchetes como lo estoy haciendo en este ejemplo, para no equivocarme. Entonces, pues finalmente x al cuadrado. Y fíjense, aquí lo que tendríamos que hacer realmente es multiplicar primero menos 3 por x, pero ¿cuánto es menos 3 por x? Pues es menos 3x y después pues sacar ese corchete que tendríamos con el más. Entonces lo voy a hacer de manera directa. Aquí nosotros tendríamos pues menos 3 por x, pues ya sería menos 3
x. Ya no sería más. ¿Por qué razón ya no sería más? Lo voy a poner aquí a un lado. Si yo tengo más por menos 3x, pues entonces lo primero que tenía que hacer es hacer la multiplicación y pues yo hubiera tenido eh, menos 3x. Entonces tendría que sacar este corchete. ¿Cómo lo saco? Pues multiplicando los signos. Más por menos, pues esto sería menos 3x. ¿De acuerdo? Eso fue lo que pasó. Por eso ya no estamos sumando. Por eso ahora estamos restando. ¿Ok? Entonces menos 3x menos 10. Y con esto, pues habré terminado. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es como el binomio más laborioso. Pero pues hay que aprenderlo. Vamos a hacer ahora uno con ya números positivos. Si yo tengo x más 5 por x más 3, pues debo de seguir la fórmula. Entonces, em, lo que yo les recomiendo cuando resuelvan ejercicios de productos notables es que cuando identifiquen qué tipo de producto notable es, anoten primero la fórmula, ¿ok? Pues se vayan guiando de ahí. ¿Esto por qué? No porque quiera que se memoricen las cosas, pero si ustedes lo escriben en cada ejercicio que hacen, pues de alguna manera pues van a entender lo que están haciendo y nunca se les va a olvidar. Entonces, pues lo que debo de hacer aquí es elevar el término en común al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más la suma de los términos diferentes, o sea, 5 más 3 y esto por el término en común que es la x más la multiplicación de los términos diferentes, o sea, 5 por 3, ¿no? Y finalmente pues resuelvo x al cuadrado, x cuadrada, más 5 más 3, pues es 8, que se sigue multiplicando por x, más 5 por 3, que es igual a 15. Finalmente, pues x al cuadrado, más 8 por x, pues 8x, más 15, ¿ok? Quiero que vean la diferencia cuando tenemos dos binomios positivos a cuando uno es positivo y otro es negativo, ¿de acuerdo? No es que sea más elaborado cuando uno es positivo y otro es negativo, pero hay que ser cuidadosos con los signos, porque si yo no escribo el término pues con su signo, pues me voy a equivocar y voy a tener, si esto me lo llegaran a preguntar en el examen, lo voy a tener pues mal, ¿no? Entonces, los productos notables son, pues, no son laboriosos, son pues muy fáciles si nosotros los practicamos. El tema se llama productos notables y pues incluye a estas multiplicaciones de polinomios. No hay una pregunta de esto en específico. Me pueden preguntar pues cualquiera de los casos que acabamos de ver. Por eso es importante que yo me aprenda todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver pues el último caso em, de este tipo. em, de este binomio, pues, porque pues las cosas se analizan por casos en matemáticas. En este caso, ¿cuál era el coeficiente del término en común? Ah, pues el coeficiente del término en común, pues era uno en ambos lados. No, ya vimos que no es que no existiera, sino que está pues como que escondido, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo ahora 3x más 2 por 3x más 5, ¿qué es lo que debo de hacer si yo tuviera esto?
Arriba el coeficiente era 1 del término en común, pero ahora, ¿cuál es el coeficiente en este caso? Pues el coeficiente es el 3. En ambos términos debe de ser el mismo. Yo me puedo encontrar con esto, donde el coeficiente del término en común ya no sea el 1, ya sea un número diferente de 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelve? De la misma manera. Entonces, el término en común, ¿cuál es el término en común aquí? Pues es el 3x. Entonces, 3x al cuadrado más la suma de los dos, pues de los otros dos términos. Entonces, la suma de 2 más 5 por el término en común, que es 3x. Y finalmente, pues multiplico los otros términos, 2 por 5. Sigo resolviendo. ¿Cuánto es 3x al cuadrado? Pues elevo primero al cuadrado el 3 y luego la x. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado, x cuadrada. Más 2 más 5, pues 7. Y multiplico por 3x. Y finalmente 2 por 5, pues 10. Finalmente, pues yo tengo 9x al cuadrado más 7 por 3x. Pues 7 por 3 es 21, entonces 21x más 10. Y con esto pues terminamos este tipo de binomio. Vamos a analizar el último y antes de, pues, de que se espanten por la forma general, este es el más, pero el más sencillo de todos. No me voy a detener a explicar, o lo voy a hacer, pues, después de hacer algunos ejemplos, la forma general, pero lo que tenemos aquí es algo que se llama propiedad distributiva. ¿Cómo que propiedad distributiva? Pues se van a resolver de esta manera. El primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio más, fíjense, aquí está, el primer término del primer binomio por el primer término del primer binomio. Aquí yo tengo a por x y aquí yo tengo c por x. Ah, pues entonces esto es igual a por x por c por x más el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo, pues, binomio. O sea, multiplico, yo puedo hacer este dibujo. Yo multiplico el primer término del primer, pues, binomio por cada término del segundo binomio. Aquí yo tengo a por x por c por x, pues es igual a por x por c por x, más a por x por d, pues es igual a por x por d, más, si ya utilicé el primero, pues me voy con el segundo. B por c por x, pues es igual a b por c por x, más b por d, pues es igual a b por d. Por eso se le llama propiedad distributiva, porque multiplico el primer término de mi primer binomio por cada término del segundo binomio. Entonces, pues yo hago esto, a por x por c por x más a por x por d. Y luego, como ya multipliqué todos los términos del segundo binomio, pues me voy con el segundo término, con la b. B por c por x, pues b por c por x más b por d. Sé que esto parece muy complicado, pero créanme que es mucho más fácil de lo que, eh, eh, pues de lo que se ve, ¿no? O sea, yo veo esto y pues sé que, pues lo primero que decimos es, pues, ha de ser muy difícil. Vamos a ver que no. Vamos a ver pocos ejemplos, de hecho, vamos a ver solamente dos. Si yo tengo 3x más 2 por 5x más 7, ¿qué es lo que debo de hacer? Aplico propiedad distributiva. 3x por 5, pues vamos a ponerlo. Esto es igual a 3x por 5x. Y después 3x por 7. Aquí voy a borrar este trazo. 3x por 7, pues es igual a 3x por 7. Aún no estamos multiplicando. Aquí la pregunta es, ¿qué signo tiene? Pues va a ser el signo de la multiplicación de las expresiones. ¿Y cómo es eso? ¿Qué signo tiene el 3x? Pues más, ¿no? Positivo.
¿Qué signo tiene el 7? Pues positivo. Más por más, pues es más. Entonces, ¿qué signo voy a poner después? Pues voy a poner más 3x por 7. Lo ponemos entre paréntesis para indicar que es una multiplicación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues lo mismo, pero ahora con el 2 voy a multiplicar quién con quién. 2 por 5 y después 2 por 7. Entonces, 2 por 5, ¿qué signo tiene? Pues el 2 es positivo y el 5x pues es positivo. Entonces, más por más es más 2 por 5x. Y después, cierro paréntesis, 2 por 7. Como los dos son positivos, pues entonces va a ser más 2 por 7. ¿Y ahora qué debo de hacer? Pues como aquí no he hecho alguna operación, vamos a ir haciendo las operaciones paso a paso. ¿Cuánto es 3x por 5x? Pues 3x por 5x, lo primero que debo de hacer es multiplicar los números. 3 por 5, pues es 15. Y después las literales, las letras. ¿Cuánto es x por x? Como lo vimos en la definición de potencias, si yo tengo x al cuadrado era igual a x por x. Entonces, ¿cuánto es x por x? Pues es x al cuadrado. Entonces, 3 por 5, pues es 15 y x por x, pues es x al cuadrado. Más 7x por 3, pues voy a multiplicar solamente los números. 3x por 7, pues es 21x más, y de aquí de igual forma, 2 por 5x, pues es 10x. Y finalmente los números. 2 por 7, pues 14. Y ahora, si se preguntan, ¿ya terminé? Pues la respuesta es que no. En este tipo de binomio de multiplicación, yo debo de reducir términos semejantes. Probablemente ya pues escuchamos o ya hemos escuchado anteriormente ese término, que es reducir términos semejantes. Reducir términos semejantes es sumar o restar pues aquellos términos que sean semejantes. Dos términos son semejantes o los términos son semejantes si tienen la misma letra, en la misma literal y el mismo exponente. ¿Qué términos aquí son semejantes? Pues son semejantes el 21x con el 10x, porque ambos tienen x y ambos están elevados pues a la 1, la x está elevada a la 1. Entonces, pues ¿qué voy a hacer? Los voy a sumar. 15x al cuadrado más 21x más 10x, 21x más 10x es igual a 31x más 14. Una parte importante de estar aprendiendo matemáticas es la práctica. Por esa razón, pues en la descripción del video estaré dejando pues un archivo PDF con ejercicios de tarea. Tenemos pues ejercicios del binomio al cuadrado, binomio conjugado, con término común y pues donde aplicamos propiedad distributiva para que lo descargues y pues para que practiques. De igual forma, pues aquí están pues nuestras redes sociales. Entonces, pues la intención de esto es que practiques y pues que repases las cosas. Entonces, pues te dejo este archivo en la descripción. Entonces, pues sería todo por este video.